Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de Hetty Green, más conocida como la bruja del Wall Street. Su nombre fue Henrietta Holland Robinson y nació en 1834 en New Bedford, Massachusetts. Fue hija de Edward Mott Robinson y Abby Holland. Se conoce que los miembros de su familia poseían una gran flota ballenera y también se beneficiaban del comercio con China. Hetty tenía un hermano menor, pero murió cuando era tan solo un bebé, lo que le dejó siendo la única heredera de toda la fortuna. En la parte importante de la vida de Hetty, se conoce que al final de su adolescencia asistió a varios internados y escuelas de finalización. Al mismo tiempo ayudaba a su padre en la gestión del negocio familiar. A lo largo de este periodo de su vida, ella rechazó absolutamente a las normas sociales establecidas para las mujeres en este momento, especialmente para las herederas ricas. A Green le importaba poco su apariencia, prefería vestirse con ropa vieja y hacía poco caso del arreglo diario que practicaban las mujeres jóvenes. El comportamiento de Green frustró a su madre y a su tía Silvia, porque temían lo que le depararía el futuro. Pero ella se sentía más a gusto alrededor de los sucios trabajadores de su padre que mezclándose con los miembros de su clase. Cuando Hetty cumplió 20 años, su tía Silvia la presionó para que buscara esposo. Ella de mala gana se mudó a Nueva York para vivir con un primo de su madre, Henry Grinnell. Durante su estancia en Nueva York se mezcló con la clase alta de la sociedad neoyorquina y asistió a muchos bailes lujosos. Pero ella tenía poco interés en encontrar marido. En cambio, pasó gran parte de su tiempo escuchando a escondidas a los hombres mientras hablaban de los últimos dramas de Wall Street. Después de unos meses regresó a New Bedford sin ninguna propuesta de boda. Su padre fue el único que no pudo contener su alegría cuando supo que Hetty había gastado solo $200 de su presupuesto de $1,200, invirtiendo el resto en bonos de alta calidad. Unos años después de regresar de New Bedford, el padre de Hetty dejó el negocio relacionado con la caza de ballenas y se trasladó a Nueva York. Este cambio fue oportuno porque el surgimiento del petróleo redujo drásticamente la demanda de aceite de ballena en poco tiempo. Durante los siguientes 6 años, Hetty alternó su tiempo entre Nueva York y New Bedford. En Nueva York se enfocó en asistir a su padre con nuevas empresas y actividades de inversión, mientras que en New Bedford su objetivo era influir y conquistar el afecto y confianza de su tía Silvia, para garantizar que ella sería la única heredera en su testamento. El conflicto constante sobre el testamento de su tía derivó en una larga disputa legal con sus primos, que afectó a Green por el resto de su vida. Por otro lado, se sabe que la madre de Hetty, Abby Robinson, falleció el 21 de febrero de 1860, pero su fortuna de $100,000 fue transferida a su esposo, excepto por una propiedad de $8,000 en esa época, que para el día de hoy sería equivalente a $371,000, que le dejó a Hetty. Mientras vivía en Nueva York, Hetty conoció a su futuro esposo, Edward Henry Green, oriundo de Vermont. Edward, que entonces tenía 44 años, era un socio de algunas compañías y había alcanzado el estatus de millonario a través de sus negocios en el lejano oriente. Aunque Edward Henry Green también tenía intereses en el mundo de los negocios, su fortuna no era nada comparable con la de Hetty. El padre de Hetty aprobó la unión matrimonial, pero insistió en que Edward Green no tuviera acceso a la fortuna de Hetty. Antes del casamiento, su padre aseguró que la fortuna de Hetty sea solo de Hetty. Después de eso, su padre fomentó el matrimonio, debido a su preocupación por el deterioro de su propia salud y la capacidad de Hetty para manejar el negocio familiar cuando él ya no esté y ya no pueda hacerlo. En mayo de 1865, Hetty y Edward anunciaron su compromiso, pero poco después el padre de Hetty y su tía Silvia fallecieron, los mismos que dejaron su fortuna a Hetty.
pero ella no tenía acceso directo. La mayoría de los activos se colocaron en fideicomisos, lo que le dio a Hetty solo derecho a las ganancias. Todo esto enfureció muchísimo a Hetty. Sin embargo, no podía hacer absolutamente nada al respecto. Poco después empezaron las demandas de los primos de Hetty por la herencia de Sylvia. Ellos alegaban que Hetty falsificó la firma de la fallecida para quedarse con su fortuna. Agotada por las demandas y preocupada por el esfuerzo de los primos de Hetty para acusarla de falsificación, ella y su esposo decidieron mudarse a Londres, poco después de su boda el 11 de julio de 1867. Sus dos hijos, Ned y Sylvia, nacieron en Londres. Ned el 23 de agosto de 1868 y Sylvia el 7 de enero de 1871. El matrimonio de Hetty fue inusual para la época, ya que Hetty mantuvo el control total sobre sus finanzas y continuó manejando sus inversiones de manera independiente. A pesar de las diferencias en sus enfoques hacia el dinero, su matrimonio duró hasta la muerte de Edward en 1902. Hetty Green, conocida como la Bruja de Wall Street, fue una destacada inversora y financiera estadounidense del siglo XIX. Se convirtió en una de las mujeres más ricas de su tiempo gracias a sus inversiones inteligentes en acciones, bonos y bienes raíces. Ella siguió una estrategia de inversión contraria. Ella mismo lo dijo: compro cuando las cosas están bajas o baratas y nadie las quiere. Las mantengo hasta que suben y la gente está loca por conseguirlas. Cuando se le preguntó qué debería hacer una mujer con algunos cientos de dólares, ella dijo que los bienes raíces eran la mejor inversión, especialmente si se compraban en una subasta, cuando los precios eran más bajos. Cuando Hetty hablaba de su filosofía de inversión decía: antes de decidirme por una inversión, busco todo tipo de información al respecto. Durante su vida, a pesar de amasar una enorme fortuna, Hetty vivió de una manera extraordinariamente austera. Se dice que vestía la misma ropa negra hasta que se desgastaba completamente. Buscaba la manera más barata de vivir. Por si fuera poco, sus alimentos iba a recibirlos en instituciones sociales que brindaban comida para los más necesitados. A pesar de su riqueza, no vivía en mansiones lujosas. Prefería residir en alojamientos modestos y a menudo se mudaba entre apartamentos baratos para evitar impuestos locales. Hay historias que cuentan que cuando su hijo se lesionó una pierna, Hetty intentó llevarlo a una clínica gratuita para pobres, buscando ahorrar en costos, lo que finalmente resultó en una amputación. La frugalidad de Hetty Green era una combinación de ahorro extremo y una mentalidad empresarial estricta. A pesar de su enorme fortuna, vivió una vida caracterizada por un minimalismo financiero, o mejor llamado tacañería. Se dice que su frugalidad la heredó de su padre, que también fue un inversor de éxito. En una entrevista ella misma contó una anécdota de su padre y justificó su ahorro contando una explicación que dio su padre después de rechazar un cigarro caro que le ofrecieron. Fumo cigarros de 4 centavos y me gustan. Si fumara mejores, podría perder el gusto por los baratos, que ahora encuentro bastante satisfactorios. El legado financiero de Hetty Green es tan enigmático como fascinante. En el momento de su muerte, en julio de 1916, se estimaba que su patrimonio ascendía a unos 100 millones de dólares, una suma gigantesca para esa época e incluso para la época actual. Sin embargo, su testamento, según informó el New York Times, el 23 de julio de 1916, no incluía un inventario exacto de su patrimonio, lo que dejó su riqueza exacta en el misterio. El resumen de la vida de Hetty Green es un estudio sobre la determinación, el manejo prudente del dinero y la inversión inteligente. Su historia nos enseña la importancia del ahorro y, sobre todo, que en una época en que las mujeres tenían limitadas oportunidades económicas,
Hetty logró hacerse un nombre en el mundo financiero dominado por hombres. En aquella época y hoy en día, esto solo inspira a buscar la independencia financiera y a desafiar las normas de género. Recordaremos a Hetty como una inversora astuta, con habilidades extraordinarias para identificar oportunidades lucrativas, demostrando lo que puede hacer una inversión educada y planificada. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de dejarme sus manitas arriba y sus comentarios, que me encanta leerlos. Suscríbanse a mi canal y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Gracias.